mes? Es un mes, ¿no? ¿Qué habíamos visto hace un mes? ¿Recuerdan? No recuerdan nada. Vamos, doctores. ¿Qué habíamos visto? ¿Usted vino? Sí, ¿no? ¿Llegó tarde? No. ¿De qué hablamos? Tienen que repasar, doctores. No sé qué parezco ya Fuerza, movimiento, Ya. centro de resistencia, Centro de masa. rotación. Ya. ¿Qué más? Las leyes de Newton. El sapito. El sapito. Ya. Centro de rotación también mismo, ¿no? Y cómo hallar el centro de rotación, ¿no? Ya, bacán. Perfecto. Hasta ahí estamos todos claros, creo. ¿Ya? El examen va a ser fácil, va a ser bien puntual. Traen su hoja, su lapicero y en 5 minutos lo acaban. Entonces, habíamos hablado de fuerzas. ¿Qué era una fuerza? Era una magnitud vectorial, ¿sí o no? Inclusive hablamos de cómo hacer suma de vectores, las características o propiedades de los vectores. Todo eso habíamos visto el mes pasado. Entonces, pero hay un concepto muy importante, muy interesante, que es el llamado fuerza ideal. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que tener un conocimiento de este concepto de fuerza ideal? ¿Nosotros podemos aplicar cualquier tipo de fuerza ambiente? No, ¿sí o no? No puede ser ni muy intensa, ni muy bajita tampoco. Entonces, fue a partir de eso. Miren, ya queda, miren qué fecha. En 1932 ya se hablaba de ese concepto de fuerza ideal. Según este artículo, es la fuerza capaz de alterar la presión tisular sin ocluir los vasos sanguíneos. Eso denominaban una fuerza ideal para realizar un movimiento dentario. ¿Ya? Angle, en la revista en el 2003, indicaban que es aquella fuerza que puede generar un movimiento relativamente rápido de la pieza dentaria, sin dolor, obviamente, no tiene que ser doloroso el tratamiento de ortodoncia, y sin efectos secundarios. Este es el punto muy importante que manejamos bastante en la actualidad, lo de los efectos secundarios. Nosotros debemos tratar de generar fuerzas y movimientos sin generar efectos secundarios negativos o desfavorables. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Fuerza óptima. Podríamos decir de que hay 3 tipos de zonas con respecto a la cantidad de fuerza que nosotros vamos a hacer. Si nosotros generamos una fuerza, el diente está estancado en el alvéolo, está fijo y no se puede mover nada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Tiene un cierto movimiento? Sí. ¿Debido a qué? Debido al ligamento periodontal, ¿verdad? No es que el diente esté ahí anclado, ¿no? No es que esté pegado al hueso. Tiene cierta capacidad de movimiento. Perfecto. Entonces, cuando nosotros aplicamos una fuerza al diente, obviamente ese diente se va a desplazar o se va a mover un poquito. Si esa fuerza es muy leve, muy pequeñita, el diente se va a inclinar obviamente producto de la fuerza, pero si es muy leve, podemos estar dentro de lo que nosotros llamamos la zona inocua. ¿Qué quiere decir? Que no se va a producir ningún movimiento. Entonces, si es muy suavecito, el diente se va a inclinar, va a generar un poquito de presión a nivel del ligamento periodontal, pero es muy probable que no generemos movimiento. Luego, si aumentamos un poquito más la fuerza, vamos a estar dentro de una zona óptima. En esta zona óptima se puede realizar el máximo movimiento dentario con el mínimo de daño, es decir, con fuerzas ligeritas. Si nosotros aumentamos mucho, ya podemos entrar en lo que nosotros denominamos zona de riesgo, en la cual si tú generas demasiada fuerza, ¿qué va a generar? El diente va a aplastar prácticamente a esa zona del ligamento periodontal y puede generar un cierto tipo de daño. Entonces, eso es lo que no buscamos. Puede generar una oclusión vascular, lianización y mayor riesgo de reabsorción radicular. Entonces, por eso es que nosotros, cuando aplicamos una fuerza, debemos de tratar de mantenernos en esta zona óptima.
A veces nos queremos asegurar y generamos muy poquita fuerza y no se mueve el diente, no es porque nos hemos mantenido en esta zona inocua, en la cual es muy tan ligerita que no va a generar ningún tipo de reacción a nivel de la pestaña. Ya, doctor, ¿y cómo vemos eso? ¿Cómo lo podemos evaluar? Por ejemplo, ¿no? La pregunta clásica cuando tenemos un apiñamiento, ¿no? Doctor, ¿con qué arco comienzo? ¿Qué arco le pongo? 12. ¿Por qué 12? ¿Existe el 10? No. ¿Quién dice que no? Sí hay, ¿ah? Sí hay. Sí hay, pues el 10. Y todavía termonitis todavía. Entonces, se comienza generalmente el 12 porque es un arco ligero. Es un arco que te va a aguantar bastante de flexión del arco. ¿Sí? Te va a aguantar bastante flexión. El arco se puede flexionar mucho. Doc, ¿y se empieza con niti o termo? Depende del caso. Depende del caso. Apiñamiento severo, termo. Lo que pasa es que primero tienes que entender cuáles son las propiedades del termoniti. Es el tema de la activación. Con la temperatura. ¿Ya llevaron materiales? No, el próximo ciclo van a llevar ahí, lo vas a entender mejor. ¿Ya? Porque si yo te pongo, si ahorita me agarro y me pongo a explicar sobre el termoniti, es todo un mundo. ¿Ya? Es todo un mundo. Hubo una época que se hablaba mucho del termoniti. Hace años todo era así, que es lo máximo, es lo mejor. Y ahora, ¿escuchan que hablan mucho del termoniti? Ya no. Porque esas propiedades que se creían que eran top, después de tantos estudios se ha determinado que sí funcionan, pero no era tan revolucionario como se decía, por decirlo de una forma. Es como los autoligantes. Llegaron, todo autoligante, expansión, todo lo máximo. Pero ahora ya no se escucha mucho de autoligantes. Lo que se hace con autoligantes tiene una etapa del tratamiento que funciona muy bien y hay otra etapa que no funciona tan bien. Entonces lo que ganas al inicio lo pierdes al final. Y no se veía un gran cambio real en lo que es el tratamiento. Ya, por eso es que también los termonitis llegaron, pero no se quedaron. Sí, más bien ahora hay otra aleación, que son los nitis superelásticos. Que esos sí han llegado y se están quedando porque las propiedades son inclusive mucho mejores que los termonitis. Por eso es que ya casi en la actualidad la termonitis son para casos muy puntuales, ¿no? Y para lo cual se creó, entre comillas, que era, qué sé yo, pacientes con enfermedad periodontal, porque generaba fuerzas muy ligeras, ya casi tampoco se está aplicando. ¿Ya? Entonces la idea es que cuando ustedes coloquen un arco, ojo, no voy a hablar de calibre, estoy hablando de un arco, la deflexión sea tal o la fuerza que ustedes generan al amarrar estos arcos se encuentre dentro de esta zona verdecita, por así decirlo. La zona, esta era el inocua, ¿esta cuál era? Óptima. De riesgo. De repente con un ITI 12 yo me mantengo. Bacán. Pero si yo coloco un ITI 14, un arco más grueso que genere deflexión, este gráfico cambiará porque puedo generar mucha fuerza. Es lo que le dicen. Tú colocas y vas viendo qué tanta fuerza generas al amarrar. Si es demasiado, no. ¿Sí? Es lo mismo. Es siempre tratar de, cuando nosotros coloquemos el arco, de tratar de mantenernos en una zona de fuerza. ¿Cómo era? Óptima. La tercera vez que leo. Óptima. Óptima. Vamos a acordar. Y acá está, mira. Justo acá está. Fuerza excesiva, óptima y subóptima o inocua. Entonces, esa es la idea. La idea de tratar de entender estos conceptos. No generar mucha fuerza. A veces doctor, pero si da litia, le meto ahí. Está amarrando ahí con fuerza, ¿no? El pobre diente está todo isquémico, ¿no? Entonces, no es la idea es no generar fuerzas demasiadamente excesivas. Y ahora, doctor, periodonto de inserción. Nosotros le debemos nuestra especialidad a este amigo. Si no hubiera periodonto, los dientes no se podrían mover. Y si no se pudieran mover, estaríamos haciendo otra especialidad. Le debemos mucho a este tejido. ¿Cuáles son los elementos del periodonto de inserción? ¿Quiénes lo conforman? Ligamento. ¿Qué más? Hueso. Hueso alveolar. Hueso alveolar.
ligamento y cemento. Esos tres componentes son los que lo conforman. Entonces, doctores, tienen ahí un diente. Está tranquilo, feliz, estará piñado, pero él está contento. ¿Qué pasa? Viene el doctor, ya sustentó su caso, no sé quién me preguntaba, ya sustentó su caso, ya quería pegar bracket, ¿no? Doctor, sustento y puedo pegar. Ahí está, pegó su bracket. ¿Y qué hace cuando pega su bracket? Le ejerce una fuerza. El diente estaba feliz. Nosotros llegamos a incomodarlo, el pobre diente. ¿Y qué pasa con esa fuerza? Debido a que hay un ligamento, es como si hubiera un cierto espacio, el diente se va a inclinar. Se va a inclinar hacia el lado contrario donde tú estás ejerciendo la fuerza, o en dirección de la fuerza. Entonces, ¿qué se va a generar aquí? ¿Qué se va a generar acá? Una zona de presión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está presionando el diente en esa zona. Entonces es una zona de presión. ¿Sí? ¿Estamos todos claros? Sí. Perfecto. Y si acá hay una zona de presión, ¿qué va a haber acá? Una zona de tensión. ¿El ligamento cómo va a estar? Está ensanchando, se está estirando esas pequeñas fibras que estaban ahí, acá. Entonces, doctores, ¿qué sucede en la zona de presión? ¿Qué sucede? ¿Qué cree que sucede? Un poco de isquemia. No necesariamente. Esa presión va... ¿Qué hay en el ligamento periodontal? Hay fibras, Hay vasos. hay vasos sanguíneos. ¿Sí? Entonces va a haber una compresión de estos vasos sanguíneos. Va a haber una extravasación de elementos sanguíneos. Dentro de ellos, algún tipo de células, algunos mediadores de la inflamación. Todo eso va a comenzar a generarse en esa zona. Va a haber una alteración a nivel también. ¿De qué es esto? Del hueso alveolar. El hueso alveolar está muy mineralizado. Algunos hablan de que tiene una estructura muy bien definida. Esa presión puede generar algún tipo de deformación a ese nivel y también comenzar a liberar elementos mediadores de la inflamación. Y producto de eso va a haber una diferenciación celular de algunos tipos de células. ¿Sí? Perfecto. Aquí tenemos nuestro huesito alveolar. En el huesito alveolar encontramos osteoblastos. ¿Qué son estos mediadores de la inflamación? Especialmente prostaglandinas, paratormona, interleuquinas. Esos son mediadores de inflamación que se han generado por la presión que generó el doctor al pegar el bracket y ponerle una fuerza. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estos mediadores de la inflamación? Estimulan a ese osteoblasto que estaba tranquilo y van a secretar unas proteínas denominadas, estas verdecitas para que no se pierdan, son estas. ¿Ya? Son unas proteínas que se comienzan a liberar. El osteoblasto, al ser estimulado por estos mediadores de la inflamación, libera esto. Y esas proteínas tienen receptores en este amigo, que es el macrófago o osteoclasto. Entonces, estas proteínas se enlazan a este nivel. Entonces, ese preosteoclasto que está dormido, tranquilo, comienza a madurar, por así decirlo, a crecer. Los osteoclastos son de la familia de los macrófagos. Los macrófagos, recuerdan, son células grandes, multinucleadas, que este preosteoclasto se estimuló con estas proteínas y creció. Dijo, entonces, aquí hay inflamación, yo tengo que actuar. Y actúa, se pega la pared del hueso alveolar y comienza un proceso de... ¿Qué creen que va a hacer este osteoclasto? ¿Cuál era la función del osteoclasto? ¿Ah? ¿Qué hace el osteoclasto? ¿Genera hueso? No. Reabsorbe hueso. Se come el huesito, por así decirlo. Entonces, los osteoclastos inicia un proceso de reabsorción ósea. Comienza.
porque ya maduró. Y una vez que madura, lo único que se va a hacer es reabsorber. Bien, entonces continúa la reabsorción a este nivel. Ya, nice. Continúa la reabsorción del hueso alveolar y este hueso alveolar debe liberar ciertos mediadores, como la insulina y el factor de crecimiento. Y este factor de crecimiento va a estimular al preosteoblasto que está por ahí también deambulando y va a hacer que madure ese osteoblasto. Ese osteoblasto, una vez que madura, va a generar este mediador. ¿Y qué va a hacer este mediador? Va a bloquear a las proteínas que se secretaron por el mismo osteoblasto anteriormente y va a inhibir la maduración de más osteoclastos. Entonces, ahí va a frenar la reabsorción y el osteoblasto que maduró va a comenzar a reparar este hueso. Va a comenzar a reparar y a generar el periósteo que debería ir ahí. Entonces, ese es el proceso de reabsorción y aposición ósea que se genera al nivel del hueso alveolar producto de nuestras fuerzas ortodómicas. ¿Sí? Así es como se produce este tipo de movimiento dentario. Ahora, habiendo visto esto, la clásica de los pacientes cuando ustedes le ponen los brackets y le ponen su arco, ¿qué es lo primero que va a sentir el paciente? ¿Ah? Una presión. ¿Qué siente, doctora? Presión y dolor. Presión y dolor, ¿sí o no? Y es la clásica, porque todos los pacientes dicen, ay, es doloroso, ¿no? Creen que es doloroso el tratamiento de ortodoncia. ¿Y qué les dicen? Doctora, me va a doler. ¿Me va a recetar algo? ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Le van a recetar algo? Que se quede con su dolor. ¿Qué dicen? ¿Deberían recetar algo o no? ¿Sí? ¿Qué deberían recetar? Paracetamol. Un analgésico. ¿Podrían recetar un antiinflamatorio? No, pues, porque van a inhibir todo eso. O sea, tiene que haber inflamación. Tiene que haber inflamación. Si ustedes recetan un antiinflamatorio, van a inhibir todo este proceso. Recuerden que la primera parte que era la inflamación, la liberación de estos mediadores de la inflamación. Si ustedes van a bloquear eso, no se va a dar esta reabsorción. ¿Sí? Entonces, si es que le quieren recetar, ¿qué deberían recetar? Un analgésico, ¿como cuál? ¿Más conocido? ¿No? ¿Sí? Y eso, si es que... Y es más, no debería ser tampoco el tratamiento tan doloroso. ¿Ya? Si ustedes trabajan con fuerzas óptimas, por ahí un poco de presión de un día de repente. ¿No? Pero un tratamiento que te digan que te duele todo el mes, no. ¿Sí? No. ¿Qué más? Ya. Aquí vemos, ¿no? Este es un corte a nivel radicular. Acá podemos diferenciar la zona de presión, ¿no? Gran actividad celular, y en la zona de tensión no hay tanta actividad celular, no hay tanta zona de reabsorción ósea, mediador de inflamación, los osteoclastos que están funcionando, están activando y están generando una reabsorción ósea. Y ahora, doctores, ¿qué podemos ver acá? Que hay dos tipos de reabsorción ósea, la directa y la indirecta. ¿Sí? La directa y la indirecta. Lo ideal es tratar de generar siempre una reabsorción ósea directa, que es la que hemos visto cómo se da. ¿Qué pasa si generamos mucha fuerza? Lo habíamos visto, ¿no? La fuerza, la zona no óptima y de riesgo, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Una oclusión de los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa si hay una oclusión de vasos sanguíneos? Hay muerte celular. Va a haber una muerte celular, ¿sí o no? Va a haber una muerte celular. Entonces, todo este proceso que hemos visto, ¿necesitamos de elementos celulares, sí o no? Sí. Para que haya reabsorción ósea directa, ¿sí? Entonces, si es que hay muerte celular, ya no se va a dar. No se va a dar todo eso, todo ese proceso que hemos visto, no se va a dar.
Entonces, ¿qué? Se comienzan a generar estas zonas de esta tensión. Esta se llama la zona De hialinización. de hialinización o zona hialina. ¿Qué quiere decir? De que acá hay una muerte celular. Obviamente no es una muerte celular por infección ni por nada, sino es una muerte celular por falta de irrigación, de vascularización. Entonces, como hay muerte celular, ya no se va a generar lo que está generándose acá, que es la reabsorción ósea directa. Va a haber una reabsorción ósea indirecta. Es decir, ya no se va a dar acá, sino va a venir de una zona más interna del hueso alveolar. ¿Por qué? Porque acá van a ver, hay como receptores a nivel óseo que dicen, oye, acá está algo mal. Esta zona hialina no debería estar acá, tenemos que repararla. Pero no hay elementos celulares aquí que la puedan reparar. Tenemos que llegar a esta zona y reabsorber esta zona hialina. Y comienza, pero ya de una zona un poco más alejada. Y esto es lo que se llama reabsorción ósea indirecta. ¿No? Pues vienen de acá y comienzan a reabsorber hueso. Por eso que esta demora más. Esta es relativamente más rápida. Eso puedes ver en 10 días, 15 días. Esta demora 20 o hasta 30. Porque está viniendo la reabsorción desde atrás. Reabsorbe más hueso. Tiene que reabsorber todo esto para llegar hasta acá. Y se dé el movimiento dentario. Mientras que este es más rápido. Entonces, lo que nosotros debemos buscar es tratar siempre de realizar este tipo de reabsorciones. Esta no, esta es un poco dañina, ya porque te reabsorbe mucho hueso y demora más. Y a veces tú, doctor, mi paciente vino a los 25 días, no se movió el diente, ¡pah! Le pone más fuerza. ¡Pah! Le pone más fuerza. ¿Y por qué no se está moviendo? Porque de repente estás generando este tipo de reabsorción. No era un caso de que faltara fuerza, sino que hay que dejarle tiempo, especialmente a los movimientos radiculares. ¿Ya? A veces se deja el ATP, el arco lingual, si es que están haciendo movimientos de giroversiones en molares y piezas grandes, no se recomienda reactivar cada mes, a veces cada 2 meses. Cantilevers también, no se desesperen, no activen tanto. Déjenlo 2 meses. Si ustedes han generado una buena fuerza, han medido bien su fuerza, déjenlo. No hay problema, no se desesperen tanto, ¿no? Doctor, yo lo quiero citar cada 15 días. Ganas de agarrarlo. Doctor, pero ya, es que no hay tiempo, no gana. Te pueden estar lesionando. Ya, porque en 15 días de repente no ves el movimiento dentario y estás. No, doctor, faltó fuerza. ¡Guau! Le jalas más. ¿No? Entonces puede generar lesiones. Entonces, ¿entendí esta parte de la diferencia entre la reabsorción ósea directa e indirecta? ¿Sí? Bueno. Ya, ¿y qué pasa, doctores, a veces, especialmente en las zonas de reabsorción ósea indirecta, donde se ha generado mucha fuerza? Donde se genera mucha fuerza. Habíamos visto que se genera en la zona hialina, la zona de reabsorción directa, en cualquiera de las dos. Los osteoclastos reabsorben hueso. Eso estamos seguros. Doctor, ¿y por qué no reabsorbe el diente? ¿Por qué? ¿El diente por qué está protegido? Ligamento no, porque el ligamento, todo esto es ligamento, ¿no? El Todo cemento. esto es ligamento. Cemento. ¿Qué tiene la dentina? El cemento. El osteoclasto ve el cemento y dice, ¿qué será? No tiene cómo cogerse, por así decirlo. Por eso es que no reabsorbe cemento. Es como una protección. Ni la directa y en teoría la indirecta tampoco. Porque igual son osteoclastos que están reabsorbiendo. Pero ¿qué pasa si a veces esa fuerza es muy intensa? Podemos llegar a lesionar esta capita que se llama cemento. Podemos llegar a perder zonas de cemento. ¿Y qué va a quedar expuesto? La dentina. Y el organismo no puede ver dentina expuesta. Ni de la zona interna ni externa. Ve dentina, el organismo y al toque se la absorbe. Por eso la dentina está bien recubierta, tanto internamente como externamente. Entonces, si generamos mucha fuerza, se puede generar zonas de dentina expuesta por lesión del cemento.
Y si hay dentina expuesta, va a generar lo que llamamos ¿una qué? ¿De absorción de qué? Dentina. ¿Pero cómo se llama? Reabsorción radicular. ¿Sí? Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque podemos generar lesiones a nivel radicular. Acá hay zonas, ¿ves? Se ha perdido el cemento. Entonces, ¿qué? Toda esa zona, ve dentina, hay un osteoclasto, preosteoclasto por ahí durmiendo, ¡plum! Siente que hay dentina y se activa rapidito y comienza a resolver. Por eso hay algunos casos que las reabsorciones radiculares, especialmente idiopáticas, a veces no paran, ¿no? Por eso siempre hay que hacer haciendo controles. Ves poquito y sigue avanzando, ¿sí? Porque a veces no llega a repararse. Y este proceso continúa. Entonces hay que tener, doctores, mucho cuidado. Por ejemplo, este es un osteoclasto. Una vista microscópica que está ahí va reabsorbiendo el huesito y la dentina también. Aquí podemos observar, este es un ápice, ¿no? La zona apical de una pieza dentaria, donde hay zonas de reabsorción por esos osteoclastos que llegaron a esta zona. Es más común en esta zona, ¿por qué? Porque es un área pequeña, ¿no? Es un área pequeña. Y cualquier fuerza que ustedes generen de intrusión se va a expresar en esta zona y rápidamente se puede llegar a lesionar. Mientras que si es un movimiento de lateralidad, la fuerza se distribuye en toda esta cara. Tú generas una fuerza para mesializar, ya por acá se distribuye en toda esta cara. Si tú generas una fuerza de intrusión, se distribuye solo en esto, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con las fuerzas de intrusión. Ahora, con respecto a la reabsorción radicular, hay muchos factores, ya ustedes lo verán de repente más adelante, en cursos más posteriores, pero hay muchos factores con respecto a la reabsorción radicular. Por eso es que hay tantos que todavía no podemos distinguir bien o predecir bien qué dientes van a poder sufrir de reabsorción o no, o qué pacientes podrían sufrir o no. Pero uno de los que está más relacionado y se ha encontrado es la forma radicular, ¿sí? Y en este artículo evaluaron las formas radiculares y encontraron que las piezas radiculares con la forma de pipeta, es decir, en el tercio apical se hace más delgadita, junto con las formas ovalada mayor, que es esta, son las que presentan mayor riesgo. ¿Ya? O sea que cuando ustedes vean un diente con forma de pipeta, cuidado. Y las que son dilaceradas también, pero más que nada porque al generar un tipo de movimiento puedes generar mucha presión a este nivel. Otros artículos encontraron que la forma dilacerada y la puntiaguda son factores altamente significativos para la reabsorción radicular. En ambos estudios nos indican este tipo. Así que ya saben que dientes generalmente presentan este tipo. Algunos premolares, ¿han visto? Algunos premolares o para incisivo lateral. Así que cuidado, ¿no? Doctor, yo tengo un incisivo que tiene esa forma, o mis 4 incisivos, imagínate, y tengo que hacer una retracción de esos 4 dientes. ¿Ya no lo hago? Sí puedes hacerlo, con fuerzas ligeras. Con mayor cuidado tienes que tener mucho control de la fuerza y controles radiográficos. No es que ya le hago, no, cada 3 meses, cada 4 meses, aunque sea una periapical, para ir viendo cómo va ese proceso. Porque ya sabemos que es un factor de riesgo esta forma radicular. ¿Qué más? Trauma previo. Mira, al contrario de lo que podríamos pensar que dice, se encontraron que incisivos con traumas previos no están asociados con aumentos de reabsorción radicular. ¿Sí? No necesariamente el hecho que una pieza dentaria con trauma pueda tener mayor riesgo, no. Pero esto sí, si no hay signos de reabsorción antes del inicio del tratamiento de dicho diente, este puede ser movilizado bajo el mismo riesgo de reabsorción que un diente sin traumatismo previo. Es decir, ya doctor, si yo me golpeé este diente hace 4 años, tú tomas la placa y no se ve nada diferente, bacán. Pero si tiene una historia de trauma y ciertas características que parece que ha sufrido una reabsorción radicular, sí, ahí sí, ojito, ¿no? Mucho cuidado con la movilización de esa pieza dental.
Otro estudio, no se encontraban diferencias estadísticamente significativas para la reabsorción radicular entre piezas como sin traumatismo previo. Así que no, al contrario de lo que uno podría pensar, ¿no? Tener más cuidado con una pieza con un trauma previo no es tanto riesgo. Más que nada si es que sí presenta signos de reabsorción, sí. Aquí, ¿no? El tipo de movimiento también que nosotros querramos hacer también va a estar muy relacionado, ¿no? Mucho cuidado con movimientos de distalización, ¿no? También distalizamos la corona, pero a veces nuestras raíces se comienzan a ir hacia el vestibular, así que mucho cuidado, ¿no? Afrontar también las piezas dentales con la tabla vestibular puede también generar cierta resorción radicular. O, ¿esto cómo se llama cuando se sale el absceso? Generamos un huequito en el hueso. De licencias, no. ¿Recuerdan su campo? Cuando hacían cirugías, ¿cómo se llamaba el campo que tenía su huequito? Son fenestraciones. Fenestraciones, ¿ya? Yo me acuerdo por eso, ¿no? Por el campo fenestrado, ¿no? Fenestraciones, como que generan agujeritos a nivel de la cinta. Mucho cuidado con movimientos de palatalización, especialmente si van a generar un tipo de movimiento incontrolado. ¿Este cómo era? ¿Incontrolado o controlado? Despierte, doctora. ¿Cómo eran los movimientos? La diferencia entre controlado e incontrolado. Ya, estudiar, ¿ya, doctores? Que pase, ¿no? ¿Duerman 2 horas hoy día? No pasa nada. Y en la zona de tensión, ¿qué se va a generar? Un estiramiento de las fibras. ¿Qué fibras? Del ligamento periodontal. Entonces, ese estímulo, ese estiramiento, sirve como estímulo para el hueso alveolar. También se generan ciertos mediadores para comenzar la diferenciación de los preosteoblastos en osteoblastos y comenzar la aposición ósea. ¿Sí? No es tan complejo como en la zona de la absorción, pero también se genera una aposición y una zona de reparación. Obviamente, por eso es que también el diente se puede mover rápido, pero hay que dejarle tiempo para que la zona de tensión comience a reparar y a formar nuevo hueso. Si ustedes están así, no moviendo, no le dan tiempo para que se repare. Sacan su arco y está haciendo, ¿no? Y que se mueva, hay que vaya, porque no le están dando tiempo a que repare. Para tratar de evitar reabsorciones radiculares, tener en cuenta todo esto, ¿no? El tipo de movimiento, el tamaño de la raíz, la morfología que ya habíamos visto, las condiciones del tejido de soporte y las habilidades de respuestas para adaptarse al estímulo. Con respecto a fuerzas óptimas, este es un pequeño cuadro que está en el libro del Dr. Profit, que nos indica valores referenciales, creo que también lo habíamos visto en la clase, ¿no? De fuerzas para tipo de movimientos dentarios, ¿no? Fuerzas de intrusión, rotación, intrusión, extrusión, desplazamiento. Lo que les mencionaba, ¿no? Nosotros generamos una fuerza y tenemos que saber en qué área del diente se va a distribuir toda la fuerza que generamos. No es lo mismo un movimiento lateral que un movimiento de intrusión, ¿no? Por eso es que hay mayor riesgo acá. Y aparte, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay en el ápice? ¿Qué habla, no? El BAM, pues, ¿no? Claro, el BAM. Aquí también otro cuadro muy parecido al anterior sobre fuerzas ideales para generar el tipo de movimiento dental. Otra referencia, ¿no? Cantidades de fuerzas. Este es para... ya este era para movimientos de intrusión, ¿no? Si queremos incluir solo los dos centrales, los 4 incisivos, y si queremos incluir también los concisivos, la cantidad de fuerza promedio que deberíamos nosotros de generar para generar un movimiento de intrusión. Maxila, mandíbula. Incisivos maxilares, incisivos mandibulares.
caninos e incisivos maxilares, caninos e incisivos mandibulares. ¿No? Dentro de cuando yo le pregunto, doctor, voy a hacer mi arco de intrusión. Ya, doctor. ¿Qué quiere hacer? Intruir mis 4 incisivos inferiores. ¿Cuánto de fuerza le vas a aplicar? Dice Gonzalo. ¿Cuánto me tiene que contestar? Aprox. ¿Qué son los 4 incisivos inferiores? 50. Ya dime 40. Ya. No me diga 100. ¿Ya? Entonces tiene que tener esa noción. ¿Ya, doctores? Siempre hay que repasar. Si voy a colocar un arco de intrusión, también lo que tengo que ver es qué tipo de arco de intrusión voy a colocar y cuánto de fuerza necesito. Bien. Doctor, voy a colocar un Hyrax. Ya, ¿para qué quieres el Hyrax? Para hacer una disyunción. Ya, bacán. Vamos a hacer la disyunción. Chévere, doctor. ¿Y cómo se activa? ¿Quién debería? Mínimo, ¿no? Si yo voy a colocar un Hyrax, ¿qué debo de hacer? Leer algo del Hyrax, ¿no? Saber cuál es el protocolo de activación. Eso también tiene que notar de ustedes. Ustedes tienen que, no esperen que todos se lo demos comidito, ¿no? Nosotros les vamos a ayudar, sí, pero no hacer todo tampoco. Créanme, si ustedes leen, repasan cuando nosotros les expliquemos, van a entender mejor. Porque ya he leído, ya doctor, si el Hyrax hace esto, se activa así. Ya de repente yo les doy otro protocolo, el docente les da otro protocolo, pero ya tienen noción. Ya saben que es un cuarto de vuelta, ya saben que es una vuelta entera. Si no han leído, ustedes dicen sí, pero el doctor me habló chino, ¿no? Tienen que leer, tienen que revisar, no esperen que todos se lo lean. Las condiciones del tejido de soporte, no es lo mismo trabajar con una pieza dentaria que tenga un buen hueso alveolar, que no haya sufrido retorsiones como un diente que ya haya perdido, ¿no? Generalmente mucho ojo con los casos de tratamiento. Evalúan el nivel de hueso y el nivel de tamaño radicular. ¿Sí? Ya, tipos de fuerza de los proyectos. Ya. Bueno, esto. Ya. Este fue un estudio en el cual fueron 2 perritos y el perrito 1, no, y en 2 momentos de tiempo colocaron fuerzas de 50 gramos y 200 gramos, y el perro 1 de 100 gramos y de 200 gramos. Entonces, uno esperaría de que cuando le genera 50 gramos y al perro 1 100, de repente ya vimos poco movimiento. Estos son días y esto es milímetros. Entonces, al perrito 1 le colocamos 100 gramos y miren cómo se movió la pieza dentaria. Conforme pasaban los días, se movía 1 milímetro, 2, 3, se movía bien. Le aplicamos 200 y uno esperaría de repente que se mueva más. ¿Se movió más o se movió igual? Casi igual, ¿no? No hubo una gran diferencia, miren. Al día 80 estaban casi 4 milímetros. Al día 100, un poquito más de repente conociendo, pero no algo muy significativo. Y al perrito 2, con 50 gramos, miren, se movió muy poquito. Uy, ya doctor, de repente no, muy leve fue la fuerza. Le aplicaron 200 y se movió casi igual. Entonces, hay factores que tienen que ver con con la genética propia del paciente o de la persona, que va a generar que en algunos casos se muevan bien los dientes y en algunos casos no tanto. Por más que le aumentaron la fuerza, no genera un mayor movimiento. De repente tendría alguna condición en el alimento, no lo sé. No generó ese tipo de respuesta esperada. Entonces no siempre aumentar la cantidad de fuerza va a resultar en mayor movimiento dental. ¿Sí, doctores? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna medicación en la cual ustedes deberían tener en consideración para
que puede interferir con un tratamiento de ortodoncia. ¿Ah? ¿Por qué escucho que murmuran nomás? Hablen, no tengan miedo. No es examen. ¿Ah? Con los pacientes asmáticos, doctor. Los con pacientes asmáticos, ¿por qué? por el... ¿Por qué? Se me fue el nombre. El asmático, ya, ¿qué? ¿Por su inhalador? No, la medicación. La medicación, ¿no? Sí. Ya, sí, pues sí podría generar. ¿Qué genera el corticoide? A ver. ¿A qué nivel actúa? ¿O por qué podría inhibir el movimiento dentario? ¿Ah? ¿Cómo actúa? Porque el inhalador no, porque eso es local. Es la medicación. Es un broncodilatador que actúa a ese nivel. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los doctores? ¿No se acuerdan? ¿El fármaco cómo era? ¿Cómo actúan? ¿A qué nivel actúan los corticoides? Se me haciendo doler mal la cabeza ustedes. Nunca había estado en un bus tanto tiempo. Cansado, me duele todo el cuerpo.